cuestión que para nosotros resulta sumamente importante en los momentos actuales en los que se desarrolla la reforma político-electoral. En este sentido, es necesario advertir que a lo largo de la historia política en México y en Oaxaca el sistema electoral ha jugado un papel preponderante en las reglas democráticas. La democracia ideológicamente se transformó para pasar de una mera forma de gobierno a una parte sustantiva para que el cuerpo social gozara plenitud de sus derechos fundamentales. Entre muchos otros, a elegir a sus gobernantes, no es el único, por supuesto. Ya no solo era una cuestión que le correspondía a los funcionarios de gobierno atender los asuntos públicos, parte electoral porque permite empoderar a las ciudadanas y ciudadanos como partícipes de la democracia. Sartori lo señala claramente cuando afirma que la elección y la representación son el equipo instrumental sin el cual la democracia no se realiza. De ahí la parte que nos parece a nosotros como crucial en el esquema democrático. Y por esto pretendo hacer un señalamiento de las reformas electorales y de su importancia y su significado. Tenemos así que desde 1977 que pareciera la reforma que inició todo el camino sustantivo del andamiaje electoral existente en la actualidad. Se han implementado una serie de transformaciones que han llevado a un sistema de poca participación de los actores que representan a la sociedad, a un mayor activismo de las ciudadanas y ciudadanos en un ejercicio más pleno de sus derechos, principalmente en los políticos. En este tránsito se han modificado las reglas a las que se sujeta la contienda política, pasando de la desconfianza a la certidumbre de normas que permiten una competencia mayor, generando con ella una ampliación de sus derechos fundamentales. Me parece que es otro de los aspectos cruciales de lo que tiene que ver con el juego electoral y la aportación que tiene hacia la democracia, la ampliación de los derechos fundamentales, porque ello es lo que nos ha permitido ejercer no solamente los políticos, aunque en su caso son la mayoría, sino aquellos también que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, como lo podemos señalar actualmente con la consulta múltiple. En todo este tiempo se han realizado 11 reformas electorales, es decir, que tenemos 37 años y tenemos 11 reformas electorales a partir del año de 1977. Es decir, que en 37 años hemos ido construyendo un sistema electoral que pasó de la característica de la desconfianza a ser un modelo que es reconocido internacionalmente, ¿sí? Este reconocimiento no se debe sino a otra cosa que a las reglas que hemos establecido como sociedad y como autoridades y como ciudadanos, académicos, partidos políticos. Este es un andamiaje que todas las personas han construido a lo largo de estos 37 años, ¿sí? Y desde aquellos inicio de partidos de representación o de diputados, perdón, de representación proporcional que permitieron el acceso a varias circunstancias. Por eso señalo que cuáles son estos factores más importantes que se han tocado en estas reformas y que han constituido la parte medular de las modificaciones en esta materia y que han incidido en la vida democrática del país. Quisiera señalar algunas en particular. Primero, la ampliación de la participación de los partidos políticos. Ya decía que desde 1977 se instituyen los diputados de representación proporcional. En aquella ocasión, si no recuerdo, fueron 100 diputados. Y se decía, ¿cuál es el motivo? Bueno, porque les va a permitir a los partidos de oposición entrar a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado. En ese entonces inició con la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque todos los curules eran del partido oficial. Recordemos que ahí teníamos 54 solicitudes para constituirse en partidos políticos. Imagínense ustedes 54 organizaciones pretendiendo adherirse. Algunos pueden pensar
que se deriva solamente de recursos públicos. No, la verdad es que también son expresiones de la ciudadanía, ¿no? Bueno, finalmente, después de todo el procedimiento, se ha llegado al registro de 3 partidos: el Movimiento de Regeneración Nacional, Frente Humanista y Encuentro Social. Estas 3 organizaciones cumplieron todos los requisitos y van a incluirse o adherirse a los otros 7 partidos nacionales. Aquí en Oaxaca tenemos también partidos locales. Entonces, ya la ampliación de esos partidos políticos permite a la sociedad reconocerse o pronunciarse a través de distintas ideologías, y no solamente a través de un partido hegemónico, aunque eventualmente haya mostrado diversas rutas al interior de ese instituto. También se han incorporado procedimientos certeros que han impedido que pasemos, o han permitido, mejor dicho, que pasemos de incertidumbres a hechos certeros. ¿A qué me refiero? Pues todos conocemos las historias de las casillas zapatos, o de las casillas en resultados de todos los votos a favor de un solo candidato. Esos hechos ya es, la verdad, de veras muy excepcional el hecho que podamos llevar a cabo o nos encontremos ante esas circunstancias, ¿no? Y tenemos procedimientos que hemos ido avanzando y evolucionando. Desde una credencial de elector, alguien me decía, a mí no me tocó, pero ¿cuál era la credencial de elector de hace 40 años? Era de papel, ¿sí? Y luego ya no tenía fotografía. Yo me acuerdo que todavía me tocó la credencial naranja, la que no tenía fotografía. Entonces hemos ido evolucionando también en temas como credencial para votar, en la afinación de lo que tiene que ver con el padrón electoral y lista nominal, al incluirles la fotografía. También en reglas cada vez más equitativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la inclusión de tiempos de radio y televisión, ¿no? Además, una mayor fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Un tema muy importante es la inclusión de las cuotas de género, lo que tiene que ver con los cómputos, en donde cada vez más partes han sido testigos de estos cómputos, ¿no? Todas estas reglas han llevado a estos procedimientos con mayores certezas. La ampliación de derechos políticos es el tercer punto que a mí me parece importante en este tema. Tanto de los ciudadanos que van a ejercer su derecho a votar, como de aquellos que pretenden ejercer su derecho a ser votados, ¿sí? La ampliación en este tema ha sido también materia resuelta por el Tribunal Electoral, ¿sí? Entonces nos ha ido incorporando cada vez más aspectos sobresalientes en qué debemos entender por los derechos políticos a votar y a ser votado, ¿no? Entonces, en la integración de cuerpos de órganos electorales, incluso para cuestiones que diríamos en un principio son laborales, como la designación de capacitadores y asistencias electorales, también se tiene una parte, eso es un derecho a hacerlo. El punto es la constitución de autoridades electorales con mayor legitimidad, ¿sí? Ya conocemos la historia de cómo fue creado el Instituto Federal Electoral en 1990, en donde hubo una mayor participación de los actores políticos. Yo recuerdo que en el 23 aniversario del IFE hubo varias intervenciones, y ahí Jorge Alcocer y Diego Fernández Ceballos empezaban a platicar acerca de todas las negociaciones que hicieron los diversos actores políticos para llegar al consenso de crear un IFE, crear un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, la salida de la Secretaría de Gobernación, y en donde empiezan a aparecer más ciudadanos que están separados de la función partidista o de la función de gobierno para realizar o dirigir las riendas de los institutos políticos, cuestión que también se transmitió hacia los organismos electorales locales. Pero no solamente eso, sino también
el perfeccionamiento de la materia jurisdiccional electoral, pasando de un tribunal contencioso electoral a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos ha proveído de innumerables resoluciones y jurisprudencias que nos han enriquecido alegremente en la materia de electoral. Y también siempre ha habido renovación de autoridades, siempre, desde hace muchos años, afortunadamente, con ciertas problemáticas de conflictos sociales, pero siempre ha habido renovación de autoridades. Precisamente, la evolución de la democracia en nuestro país ha transitado por la vía electoral. No solamente es el único instrumento que se ha utilizado, pero es uno de los principales. La presión de actores sociales o políticos, y también cuestiones económicas o también presupuestales, de limitaciones presupuestales. Estos retos que se han ido superando a pesar del incremento de funciones que se le han ido incorporando a las autoridades, y obviamente a través de las voces de los distintos actores. Por otro lado, el caso de Oaxaca es bastante representativo por la aportación que ha realizado al sistema electoral en materia de sistemas normativos que consolida uno de los aspectos que mencionábamos, la ampliación de los derechos políticos. En este tenor se ha ido construyendo una reglamentación que ha permitido que los pobladores de esas comunidades designen a sus gobernantes bajo esos principios. Esta aportación ya se hizo presente en la reciente reforma, donde se estipula como obligación que las legislaciones atiendan esa circunstancia particular y de la que se pueden extraer muchos antecedentes a través de las resoluciones, ya lo decía yo, del Tribunal Electoral y sus jurisprudencias. Y bueno, hablando precisamente de esta reforma electoral, tenemos que decir que nos viene a representar un cambio en la forma o la concepción de ver, ¿sí? Pasando de un sistema electoral mexicano en los que existía una dicotomía entre las responsabilidades de lo federal y las responsabilidades de lo local, para pasar a un sistema electoral en plena simbiosis, que tiene que existir una coordinación, una colaboración entera en todo momento para llevar a cabo las elecciones tanto federales como locales, ¿sí? No se trata de una suplantación de funciones, sino más bien de una simbiosis. Es enriquecer la parte de las experiencias que se tienen en el ámbito federal y local para construir o mejorar los procesos electorales que en todo momento la ciudadanía está demandando. Por eso se han ido estableciendo facultades en las que se van mezclando conceptos, por ejemplo, lo que tiene que ver con integración y ubicación de casillas, que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero también al órgano local le corresponde lo que tiene que ver con el resto de la preparación de la jornada electoral. Trata de establecer el balance de la democracia electoral en Oaxaca. Bueno, particularmente en esta mesa. Puedo decir que el balance debe ser considerado como positivo. ¿Por qué? El motivo es sencillo, porque el sistema electoral mexicano, a partir de lo federal, también ha ido nutriendo el sistema electoral en el Estado. Y esta reforma lo viene a reafirmar, ¿sí? Entonces, lo que aporta el sistema electoral a la democracia, los resultados son palpables, ¿sí? No podemos decir que todo es belleza, todo es perfección, por supuesto, porque en materia social, me dirán compañeros académicos, pues hay innumerable cuestión de factores que afectan esta materia y que pueden ir derivándose en nuevos ejercicios, en una nueva búsqueda de mecanismos que fortalezcan la democracia. Por eso, en lo particular, considero que la aportación del sistema electoral a la democracia es muy buena. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Las elecciones de 2013 fueron en paz, fueron con un bajo nivel de conflictividad. Hubo, sobre todo el día de la jornada electoral, una situación de estabilidad, de bajo nivel de conflicto, lo que permitió que hubiera una
gran afluencia, una gran participación ciudadana. En números estrictos, en cuanto a participación ciudadana, habría que establecer que se trató de elecciones intermedias y que se alcanzó una votación, una participación del 58% en la elección de concejales, en contraste con 53% en la elección de diputados, lo que corresponde al contraste con lo que se alcanzó en el 2007, que fue el antecedente de elecciones intermedias, en donde hubo 36% en la elección de diputados y hubo 53% en la de municipios. Se verifica este elemento de incremento de la participación política, de incremento del interés de la ciudadanía oaxaqueña por participar en los procesos electorales. Bueno, igualmente en el tema de la participación ciudadana y los funcionarios electorales en la organización, en la recepción del voto en este proceso electoral. El asunto sin duda es relevante porque veníamos en el antecedente de otras elecciones verificando la resistencia de la ciudadanía a participar en la organización de estos procesos electorales. En el tema de género hubo también un avance importante, en donde por primera vez pues, se cumple con la ley, en donde el instituto rechaza o aún con el posicionamiento de los partidos pues obliga a que se respete este tema de ley, y donde hay un avance importante en materia de concejales, en materia de diputados en el estado. Hubo en ese proceso electoral una alta competitividad. Tuvimos, merced a la reforma del 2012, el recuento de votos en 4 consejos distritales y 11 consejos municipales, pues del cual el más de mayor resonancia probablemente fue el del estado de Oaxaca, lo que habla pues, de procesos electorales muy competidos, con votaciones, con resultados electorales muy cerrados. Una cuestión también sobresaliente con respecto a la organización del proceso electoral 2013 fue el desarrollo eficiente del juego, con lo cual pues permitió de dotar de mucha certeza de eliminar muchas controversias en este proceso electoral de este momento. Como en el 2013 hay un incremento de la conflictividad en este tipo de sistemas normativos internos, y hay la necesidad de un mayor esfuerzo por parte del órgano electoral para suavizar estas contradicciones ascendentes en este tipo de municipios. Hubo 144 municipios que solicitaron la mediación de la dirección encargada de esta temática en el órgano electoral, en contraste con 80 que se habían registrado en un trienio anterior. Y bueno, finalmente el instituto y la dirección pues actuó, me parece a mí, que de forma muy acertada, pues logrando reducir un número significativo de diferencias en esos municipios. Actualmente les tengo que decir que hay 12 municipios en donde se están trabajando para realizar elecciones, y hay 7 en donde se espera el ordenamiento del Congreso para actuar en consecuencia. Aquí la problemática pues está muy al mano. Hay un alto nivel de complejidad también aquí, derivado de esos elementos que ya he mencionado, de la emergencia de nuevos actores, de la ampliación en la conciencia de la defensa de los derechos humanos, en la presencia de partidos políticos, en la presencia de fenómenos comunicativos, en la presencia de la migración, que complejizan, que cuestionan a muchos de esos sistemas normativos internos, aunque no debe dejar de afirmarse de modo muy enfático para no dar lugar a la polémica extrema, que en la inmensa mayoría de los municipios oaxaqueños que se rigen por ese sistema, pues siguen funcionando sus instituciones de usos y costumbres, sus instituciones de sistemas normativos internos. Bueno, finalmente, ¿qué pasa con la reforma electoral del 2014?
Bueno, pues tenemos una reforma que impacta vastos espacios del sistema electoral mexicano y obviamente del sistema oaxaqueño, ¿no? En la reforma electoral se contemplan cambios en materia de gobierno, de autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, fiscalización de los recursos y rebase de topes de campaña, comunicación política, instrumentos de participación ciudadana, etc. Hay un impacto importante en el sistema de partidos, en los procedimientos sancionadores, en el tema de la propaganda electoral y gubernamental, en la fiscalización y su proceso de verificación y la participación ciudadana entre los más relevantes. Esta reforma nos han dicho, que nos parece un argumento muy convincente, que se basa en la estrategia de homogeneizar las contiendas electorales en el país bajo la coordinación de un órgano central, el INE, que avanza hacia la profesionalización y disminuye particularismos. La idea general que he tratado de expresar es que en Oaxaca hay un proceso profundo de cambio o transición electoral y democrática desde 1988, que se expresa primero en un incremento de la competitividad electoral, la diferenciación de preferencias electorales, la multiplicación de actores sociales y políticos, y que tiene puntos culminantes en el 88 como punto de arranque, en el 2010 de la alternancia en el Ejecutivo y la transformación en el Legislativo oaxaqueño, y luego se expresa en el 2013 el continuo de ese tendencial. Creo que persiste aún el tendencial de profundización de la diversificación, de la diferenciación de preferencias electorales. Sin embargo, está claro que los elementos nuevos que se presentaron en el 2013, como por ejemplo la recuperación del PRI, la relativa recuperación del PRI y la disminución del volumen de votación por parte de las coaliciones entonces oposicionistas, no conduce a un proyecto de predominancia hegemónica definitiva. Creo que el órgano electoral ha funcionado. Sin embargo, hay otros niveles de la participación en donde parece quedar muchos pendientes. No podemos dejar de lado los pendientes que quedan tanto en la elección constitucional, en las elecciones constitucionales, como en las que se refieren a las de sistemas normativos internos. En general me parece que hace falta un gran programa de Estado que eleve la calidad de la participación ciudadana. Ni siquiera la reforma federal tiene en cuenta que es necesario un proyecto de esa naturaleza, un proyecto de poder social que lleve a la ciudadanía y a las comunidades a comprender la importancia de su participación en la reflexión y propuesta de soluciones sobre los grandes problemas que le atañen. Es un modelo de discusión pública, autorreflexiva, que permita encender la energía social en la lógica de construir una normalidad democrática en el modelo de la cultura cívica, de solidaridad colectiva en armonía con los derechos de las personas. Muchas gracias. Es el deseo de construir un nuevo acuerdo social afloró, lleno de implicaciones, significados y aspiraciones, y como hasta la fecha todavía no ha sido resuelto de manera satisfactoria y civilizada, sigue estando presente y seguirá ahí hasta que seamos capaces de establecer entre todos normas propias que sean aceptadas por todos y por lo tanto también respetadas por la mayoría. El contexto regional y nacional en el que surgió y se ha venido desarrollando aquel vámonos poniéndonos de acuerdo, llegó a reconocer que la sociedad estaba ante una situación crítica, pero también cargada de posibilidades. Les exigió que cambiaran sus procedimientos antidemocráticos o que por lo menos se abrieran a nuevas formas y posibilidades de convivencia colectiva. Los jóvenes de aquella época fundacional querían cambiar el mundo porque les sobraba imaginación, y así lo dijeron en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Casi enseguida, los trabajadores del campo y la ciudad arribaron al centro de la escena política
para reclamar que los poderes públicos les hicieran justicia económica y que les dejaran conducir libremente sus organizaciones o sus instituciones. El carácter masivo de los movimientos de protesta de esa época anuló una política que les había funcionado durante décadas a los grupos dominantes. Sin que se percibiera plenamente, ocurrió un cambio drástico e importante. La represión indiscriminada perdió la eficacia que tenía como elemento disuasor, como mecanismo de control social y hasta dejó de funcionar como recurso extremo. La cúpula gubernamental no podía darse el lujo de seguir utilizándola por la reducción al mínimo de los índices de legitimidad a los que estaba llegando. Eso no quiso decir, por supuesto, que la política basada en la fuerza y la imposición desapareció. Los poderes públicos se iban distanciando cada vez más de la sociedad y empezaron a correr el riesgo de que ésta les volviera tajantemente la espalda. En este posible escenario, el margen de maniobra de los diferentes poderes locales, estatales y federales se volvía cada vez más estrecho. Seguramente por eso, algunos de los representantes oficiales trataron de crear nuevas alternativas para la vida pública y en este camino incurrieron en actos que buscaban restaurar la legitimidad perdida, pero a veces terminaban creando nuevos problemas. Solo por mencionar un ejemplo lejano, vale la pena recordar el célebre episodio en el que, siendo candidato a la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez pidió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que se guardara un minuto de silencio por los estudiantes caídos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Está documentado que esa acción, que se proponía restaurar las buenas relaciones entre los estudiantes universitarios del país y el gobierno federal, lejos de lograrlo, estuvo a punto de costarle a Echeverría la candidatura oficial a la presidencia de la República por la irritación del ejército y la molestia del presidente que lo había impuesto. Un ejemplo más cercano en el tiempo y más conocido por las generaciones actuales nos permite suponer que la dinámica que lleva a acciones y reacciones similares persiste. Como todos recordamos, en 1994, un candidato a la presidencia de la República fue asesinado, seguramente también por razones políticas similares. Volviendo a la década de los 70, recordemos que, siendo ya presidente de la República, Echeverría impulsó una apertura democrática que tampoco restauró el estado de cosas anterior, porque a pesar de destacar el valor del diálogo, de la crítica y de la autocrítica, los grupos dominantes no le permitieron que fuera más allá de la retórica. El problema de aquel gobierno fueron sus malos resultados. Solo reconquistó la confianza de algunos intelectuales que se habían distanciado del gobierno. Sin embargo, muchos estudiantes, maestros, trabajadores y campesinos le tomaron en serio la palabra y empezaron a exigir que cumpliera sus dichos y respetara sus derechos. En cambio, los grupos empresariales se opusieron abiertamente a su política y, siguiendo las pautas de la época, llegaron a hablar de un golpe de Estado. El sistema siguió deteriorándose a tal grado que en las elecciones presidenciales de 1976, el candidato oficial a la presidencia de la República, José López Portillo, no tuvo ningún opositor al frente. En ese proceso electoral, el PAN y todos los demás partidos de oposición no tuvieron candidatos propios a la presidencia. Solo el Partido Comunista Mexicano, que actuaba sin registro y que por lo tanto estaba al margen del sistema electoral, postuló al viejo líder ferrocarrilero Valentín Campa, quien, más que una campaña por la presidencia, llevó a cabo una campaña testimonial y de denuncia. Seguramente por todo lo anterior, ya como presidente, López Portillo tuvo que impulsar la primera reforma político-electoral que se produjo en el país, anunciada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en febrero de 1977 en Chilpancingo, Guerrero, y destinada a fortalecer a los partidos de oposición, como se dijo hace un momento, por medio del mecanismo de la representación proporcional. Para alarma de los empresarios y comerciantes locales, esa primera reforma electoral llegó a Oaxaca 3 años después.
Por aquellos años, Oaxaca vivió una crisis política y social auspiciada por un gobierno local inepto y autoritario que no estaba a tono con la apertura democrática, la reforma política ni los cambios que el Estado y el país estaban viviendo. El gobernador, que había sido electo para el periodo 1974-1980, no pudo terminar su sexenio. Fue depuesto por el también autoritario gobierno federal y en su lugar fue colocado un general y senador tutelado casi todo el tiempo por la Federación, para que en lugar de actuar como soldado en un campo de guerra, lo hiciera como un político reformista, a pesar de las ruidosas peticiones de empresarios y comerciantes del Estado que fallidamente exigían la restauración del principio de autoridad. En octubre de 1979, después de algunos meses de trabajo y para dar secuencia a la reforma política federal, el Congreso local concluyó la elaboración del primer proyecto de ley de organizaciones políticas y procesos electorales para el Estado de Oaxaca, que se promulgó al año siguiente y cobró vigencia por primera vez en las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales que tuvieron lugar en 1980. Desde entonces se han hecho una serie de reformas locales sucesivas cuyos aspectos más importantes han sido, entre otros, los siguientes. Por un lado, el reconocimiento, si no me equivoco, a partir de 1993, de lo que originalmente se denominó el sistema de usos y costumbres de las comunidades indígenas, más tarde rebautizadas como normas de derecho consuetudinario y hoy como sistemas normativos internos. El otro aspecto importante de todos estos cambios fue lo que se llamó el proceso de ciudadanización de los órganos electorales, que teóricamente empezó a buscar la manera de dotar a estos procesos de un ámbito diferente al que todos estábamos acostumbrados, socialmente representativo y, sobre todo, independiente del Poder Ejecutivo. La decisión de crear un nuevo arbitraje electoral abrió la puerta para que estos órganos se constituyeran a partir de los acuerdos que tomaran los partidos políticos y el Poder Ejecutivo como actores centrales del proceso electoral, lo que también produjo nuevos resultados y el surgimiento de actores emergentes, tales como las mujeres, los avecindados y los habitantes de las agencias. A pesar de todo el agua que ha corrido bajo los puentes desde los primeros años de la transición, el problema del que estoy hablando, ponerse de acuerdo, sigue existiendo y su persistencia demuestra que no se trata de un asunto trivial. Los avances alcanzados hasta ahora en este campo evidencian que tampoco es un embrollo de carácter genético, sino más bien un resultado del aprendizaje marcadamente histórico, colectivo y cultural que lleva el sello de la casa que lo ha engendrado. Analizada desde diferentes ángulos, la transición electoral de Oaxaca puede dar lugar a distintas lecturas, algunas de las cuales vamos a mencionar muy generalmente enseguida. Vista desde una perspectiva enteramente personal, la transición oaxaqueña es un proceso que va del autoritarismo a la democracia. Con este enfoque, la vía oaxaqueña al pluralismo y la democracia aparece como un proceso largo, complejo, laberíntico, que avanza y retrocede y que está siempre acompañado de una violencia simbólica, contenida, que a veces deja de ser virtual y se vuelve real cuando fracasa la política y la contienda se sale de caos. Además de todo lo anterior, parece ser también un proceso extremadamente lento. La impaciencia personal de una buena parte de quienes interpretan así esta transición y de los protagonistas de la política local no coincide con la manera pausada y parsimoniosa con la que acostumbran hilar sus texturas tanto la historia como la tradición. Si este mismo problema lo vemos desde el punto de vista generacional, el proceso es menos complicado. Se puede discernir con mediana claridad que el cambio opera a través de pocas y grandes tendencias, a lo cual se suma la ventaja de que esta mirada puede descubrir una lógica tan precisa como general, más entendible en términos de las estaciones en las que se va deteniendo y de los rumbos que va tomando a cada paso.
Y finalmente, si al proceso de cambio democrático lo inscribimos en un ciclo de larga duración, seguramente lo veremos con ojos distintos. Lo más probable es que en el balance que hagamos lleguemos a ver más nítidamente lo malo de sus resultados y lo abundante de sus insuficiencias. La alternancia política en los cargos de elección es un hecho en los diferentes niveles de gobierno, pero aquí en Oaxaca no se ha podido consolidar porque todavía existen actores políticos que no están acostumbrados a perder y pretenden arrebatar en las calles, las plazas y los tribunales lo que no pudieron obtener en las urbes. Las elecciones tienen un mayor grado de certeza que en el pasado, sí, pero la confianza ciudadana en los procesos electorales no es un hecho consolidado por algunas de las acciones de los propios protagonistas de los procesos electorales. Dos momentos importantes de esta transición fueron el triunfo electoral de los partidos de oposición en las elecciones concurrentes de gobernador, diputados locales y presidentes municipales del año 2010, así como la reforma constitucional posterior, que solo podría considerarse como uno de los puntos de partida en la construcción de un nuevo entramado jurídico para los procesos electorales. ¿Hemos avanzado? No dudo en afirmar que sí, pero también estoy convencido de que hasta el día de hoy la rica historia social y la realidad política nacional y local de nuestros tiempos todavía no se refleja a nivel de las normas electorales ni es asumida plenamente por todos los actores sociales. Los oaxaqueños han recibido una serie de lecciones elementales para la democracia, las cuales les dan un piso elemental para actuar, pero de las que muchas veces por inercia, por comodidad o por seguir una política del mínimo esfuerzo se niegan a salir. Con este escenario como trasfondo, a veces me asalta la tentación de darle la razón a la autora que desde una mirada ajena a nosotros afirmaba que somos un pueblo que no quiere crecer. Todo el mundo asume que tiene derechos y está seguro de que puede hacer lo necesario para que se los respete, pero por lo general no piensa en las responsabilidades que conlleva el ejercicio de tales derechos propios, entre otras cosas, la decisión de reconocer y respetar los derechos de los demás. Entonces, precisamente a través de uno de los mecanismos que es el sistema electoral que ha permitido a las democracias ir fortaleciéndose. Nunca hemos hablado de la democracia, hemos llegado a la democracia en su totalidad, porque en lo personal considero que perfecciones no existen y en la democracia tampoco. ¿Por qué? Porque si hay algo constante, son los cambios. En todo, absolutamente todos los aspectos de la vida hay cambios. Entonces, precisamente estas evoluciones son las que permiten a nosotros ir desarrollando algunas cuestiones. Quisiera hacer algunos comentarios. Primero, sobre el aspecto del centralismo. Parece que estuviéramos en una dicotomía entre si es federalismo o si es centralismo. Déjenme decirles que las formas rígidas de gobierno en el mundo han desaparecido. Incluso decían de la elección de Estados Unidos. La elección de Estados Unidos no pudo resolverse más que a través de un acuerdo político en el año 2000. Toda esa historia que nos han enseñado de la elección de la sencillez en la elección de 2000 de Estados Unidos se rompió en el año 2000. ¿Sí? No fueron capaces de responder ante un escenario de crisis en el año 2000. ¿Y cuál fue el acuerdo político? Pues un candidato dijo, bueno, perdí. Pero realmente esa elección jamás nadie supo el verdadero resultado. En México sí lo logramos, a pesar de las críticas, a pesar de las controversias, los documentos están. Puede haber innumerables interpretaciones, pero los documentos están. 250,000 votos de diferencia, sí pudo ser digerido en el sistema.
entre el centralismo y el federalismo no podemos hablar de centralismo. ¿Por qué? Hay ciertos aspectos que tiene el Instituto Nacional Electoral en la participación, pero también existen innumerables aspectos que debe y va a atender el órgano local. Y por ahí también Karen preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser la rendición de cuentas? Bueno, precisamente es lo que yo hablaba, hay una simbiosis de responsabilidades, ¿sí? Hay una simbiosis de responsabilidades que evitan el centralismo y nos llevan a una colaboración. Ya no podemos hablar que solamente lo federal nos lleva a una cosa buena y que lo local o esa separación nos lleva a una cosa positiva o negativa. La rendición de cuentas tendrá que ser también para los órganos locales, ¿sí? Por ejemplo, ella ponía el caso de los integrantes del servicio profesional. Claro que los que les van a pagar son los congresos de los estados. A lo que le toca al INE es a designarlos, ¿sí? Y se va a establecer un cuadro de responsabilidades, pero que estamos enmarcados en todos los funcionarios electorales. Entonces, el centralismo desaparece. ¿Por qué? Porque las responsabilidades también es actuar de frente a los órganos y a los poderes de los estados. También hemos hablado de algunos retrocesos. Fíjense que la reforma todavía ni se termina de implantar y ya la desechamos, ¿sí? No hemos visto ni qué es lo que funciona ni qué es lo que no funciona, ¿sí? Hablaba el maestro acerca de la capacidad de desacuerdo. Sí la he visto aquí, pero también la he visto en otros estados, ¿sí? Ya estamos tirando la bicicleta y todavía no vemos si sirve o no, ¿sí? Ahora, los retrocesos, a mí me mencionaban, por ejemplo, el excederse del 5% en topes de gastos de campaña. Las legislaciones tienen que marcar una serie, hay infracciones graves, muy graves, leves. No podemos tener una disposición genérica y ser tan radicales, porque eso sí sería autoritarismo. Eso sí sería autoritarismo. ¿Qué otras cosas? Hablan sobre que la alternancia debería de verse a través de una interpretación distinta a partidos políticos, decía el maestro. Decía un compañero acá, me parece que precisamente la alternancia, los sistemas electorales deben de proveer las circunstancias para que la gente decida y para que en determinado momento se escoja a las personas o a los gobernantes con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero al sistema electoral no le corresponde determinar el sistema de gobierno, porque si no, entonces tendríamos que achacarle al sistema electoral todos los males de nuestra sociedad, y eso sería injusto, como sería injusto achacarle a un solo sector de la sociedad todos los males en que vivimos. Tenemos una cierta cultura, ¿sí? Y a lo que me refería con que pasamos de la desconfianza, en esos términos, pasamos de la desconfianza que teníamos, si no, pregunten por qué en 1990 se crearon, a elementos con certeza, ¿sí? Y efectivamente, sí hay confianza, y les voy a decir por qué. Cuando ustedes acuden a tramitar su credencial para votar, están seguros que se las van a dar. Cuando llegan a un banco, ¿qué identificación le piden a ustedes? La credencial de elector. ¿Por qué? ¿Por qué les piden la credencial de elector? ¿Por qué se convirtió en el medio de identificación cuando era el elemento para, como su nombre lo dice, credencial para votar? No era para identificarse. Ese es un concepto adicional. Pero ¿por qué les piden la credencial para votar en todos lados? Porque existe confianza en el procedimiento.
A esa confianza es a la que me refiero, ¿sí? Que va a haber procedimientos y va a haber intentos, yo lo señalaba, va a haber intentos de trampear la ley, por supuesto, porque decíamos, ay, es que los mexicanos somos bien a todo dar, incapaces de experimentar y de ser innovadores. Sí, lamentablemente somos innovadores hasta para buscar de qué manera le damos la vuelta a la ley, ¿no? ¿Sí o no? A ver, cuando llevamos prisa en el auto y llegamos a un semáforo rojo, ¿qué hacemos? Llevamos prisa, volteamos a la izquierda, a la derecha y decimos, llevo prisa, ¿no? Esa es una cultura, ¿sí? Y cuando llega, que nos agarra el tránsito, decimos, híjole, es que sabes que me da mucha flojera ir a la oficina de tránsito, ¿sí? Mejor, pues lo arreglamos más rápido. Esa es una cultura que nosotros generamos, ¿sí? Todos. Y me decían, bueno, la democracia viene desde la ciudadanía. Sí, claro, porque esa es la democracia participativa que se ha ido construyendo, pero también bajo auspicio de todos los sectores, no solamente de los ciudadanos, sino también de los partidos. Si los partidos y el gobierno ha querido retrasar los derechos, pues lo hacen, ¿sí? Lo hemos visto, pero también la presión de la ciudadanía es la que ha permitido ir generando nuevas condiciones. Por eso siento que la reforma, no digo que es perfecta, y no digo que no va a haber interpretaciones variadas, pero sí estoy convencido que nos va a aportar más elementos de los aspectos negativos que nos dejan. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva es que todos tenemos que ir construyendo procesos electorales más perfeccionados. Quisiera que alzara la mano alguien que no conozca un familiar que se haya llegado a ser funcionario de casilla. ¿Sí? Alguien que conozca, a ver, todos ustedes son letrados, ¿no? Alguien que conozca que una persona que no haya querido ser funcionario de casilla. Esa es la aportación de la ciudadanía. No solamente ir a votar, también ser funcionario de casilla, asistir a coloquios, participar, decían de editar libros. Exactamente eso es. Entonces, vamos construyendo cosas. No digo que las cosas son perfectas, pero sí vamos construyendo cosas. Nos va a permitir colaborar y aprovechar experiencias positivas. ¿Que Línea ha tenido errores? Pues claro, pero también ha buscado corregirlos. La elección de 1990 fue resultado de los comicios de 1988, ¿sí o no? La reforma de 1996 y 1997 fue resultado de la elección en 1994. Se dijo, no hay equidad en la herramienta. La reforma de 2007-2008 fue resultado del señalamiento, particularmente de la izquierda, con los cómputos. Ahí nacieron los cómputos, ¿sí? Y nosotros, déjenme comentarles, es algo que pasamos una semana en las oficinas, casi sin dormir, por dichosos cómputos, ¿sí? Por eso yo decía, cómputos que son observados cada vez más. Y la elección de 2014, ¿cuál fue? Es la única reforma que no derivó de un cuestionamiento de una elección. Al contrario, fue un acuerdo político. Y dicen, bueno, fue resultado o moneda de cambio. Acá sí quisiera hacer un comentario. En todos los sistemas de gobierno parlamentario y presidencial existen acuerdos de gobierno. ¿Sí? Acuerdos que se dan entre los partidos. A veces unos son para bien, otros son para mal, si es cierto, ¿no? Pero más allá de que si es moneda de cambio de las leyes energéticas, de comunicaciones,
yo en lo personal quiero aplaudir, porque estoy en este ambiente, la reforma electoral porque nos enriquece. Hay muchas cosas que seguir haciendo, sí, pero finalmente los acuerdos políticos se dan en cualquier sistema de gobierno, en cualquiera, en el parlamentario más, el parlamentario cómo está estructurado. El sistema parlamentario, el que es escogido como primer ministro no es porque fue elegido directamente, sino fue un acuerdo de los grupos con mayor representación. ¿Sí? Ese es el primer ministro, no es el elegido directamente. Sí fue elegido al Parlamento, pero no fue elegido para ser primer ministro. ¿Sí? Son acuerdos políticos. ¿Sí? Entonces, me parece que esas son los señalamientos que yo pudiera decir que sí creo que existen más cosas positivas que negativas, y sí creo que existen más proyecciones que podremos construir positivamente, pero depende también de nosotros, de nuestra participación en la sociedad. Gracias.